Bueno, fin de la primera parte, como se suele decir. Después seguiremos hablando de esa feria taurina y de lo que ha dado de sí, rejoneos aparte, y charlaremos con ella, con Arantxa Martín. Mucho lo estoy anunciando yo y a lo mejor resulta que Arantxa está ahí liada trabajando en la Gaceta, que ya saben que trabaja allí. Son las 15 ahora, si la llamamos como a las 10:30, a ver si no va a poder hablar y yo me tengo que tragar mis palabras. Pero bueno, yo confío en ella. Pero ahora ya les dije que Más Madera no para, que Más Madera hablamos de muchos temas y nos quedamos con las ganas la semana pasada pues de hablar de uno que estaba de actualidad en ese momento. Pero ¿por qué no le dedicamos el tiempo que necesitaba? Bueno, pues porque aquí estábamos con un monográfico de ferias y fiestas y es que hubo tantas cosas, 82, nada más y nada menos, y nosotros queríamos darles cuenta un poco de todas, y precisamente la semana pasada estaba dedicada íntegramente a esas ferias y fiestas que también se cerraron con el concierto de Ariel Roth y Andrés Calamaro. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ya saben que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se conmemoraba el 5º aniversario. No sé si se conmemoraba, no se conmemoraba, se recordaba el 5º aniversario de esa barbarie que fue pues la destrucción de las Torres Gemelas con aquellos 2 aviones, y no vamos a contar más porque todos lo saben. Coincidiendo con ese aniversario salía a la luz un libro escrito por iba a decir por un salmantino no va a ser, pero bueno, ya está, es asimilado como servidor, prácticamente uno más. Se llama Celuloide en llamas, el cine estadounidense tras el 11S, que analiza un poco pues cómo ha cambiado el séptimo arte o cómo ha afectado al séptimo arte pues todo lo sucedido en Nueva York aquel fatídico 11 de septiembre de 2001. El autor es Miguel Ángel Huerta. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien. Muchas gracias por estar aquí, hombre. A vosotros. Y enhorabuena por tu libro, porque vamos a empezar con sinceridad, no me lo he leído aún, pero por toda la repercusión que estás teniendo hay que felicitarte, y además no sé si preguntarte que si te sorprende, si pensabas que iba a ser para tanto. Ha sido un poco desproporcionado, la verdad. Sí es cierto que, bueno, tanto en la editorial como en la idea primera que tuve, había bastante empeño en intentar hacer coincidir el lanzamiento del libro con el 5º aniversario de los atentados. Pero de ahí a la repercusión que ha tenido los medios de comunicación, yo me he quedado gratamente sorprendido, claro, porque es una oportunidad más, te da a reconocer un trabajo que ha llevado mucho tiempo, pero estoy muy satisfecho, sí, con todo este recorrido mediático que estoy teniendo en los últimos días y que parece que va a continuar durante unas semanas más. Bueno, me encanta que cuentes ahora mismo lo que has contado, es decir, que estaba, digamos, previsto que este libro saliera coincidiendo con el 11S, porque algunos, bueno, pueden pensar, míralo, qué cuco. No, me gusta que tú lo reconozcas, que se pensó expresamente y que coincidió, aunque no fue tan fácil como en un principio parecía. Te costó encontrar editorial y bueno, al final todo salió bien, ¿no? Sí, todo salió bien. Yo creo que es legítimo el intentar encontrar una oportunidad para que finalmente el trabajo que uno realiza pues sea más conocido. Lo que sería, desde mi punto de vista, poco legítimo es que simplemente se quedara en eso. Yo a quien tuviera la comprensible tentación de pensar que simplemente hay solo oportunismo detrás de esta decisión, pues le invitaría a que comprara y leyera el libro y que después ya valorara si en efecto solo se encuentra vacío detrás de la propuesta o hay ideas interesantes en el libro. El trabajo es ingente, ¿no? ¿El trabajo? El trabajo de este libro es ingente, hay muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas de dedicación, hay muchas horas de estudio de películas que en algún caso ya sí eran bastante conocidas y que las había visto en más de una ocasión, pero que había que volver a hacer una relectura en función de los objetivos que tenía el libro, y sobre todo que se ha hecho en tiempo prácticamente récord. Yo no sé, ahora echando la vista atrás, haciendo un flashback, que es un término muy cinematográfico, me sorprendo de que haya podido estar tan pronto el estudio. Miguel Ángel, me llama mucho la atención cómo empezó todo. Estabas, por lo que he leído por ahí, viendo la película El Bosque, película ante la que todos íbamos al cine pensando que nos íbamos a morir de miedo. No era para tanto, era otra historia, y llegas a una conclusión, yo creo que muy de crítico de cine, y no de espectador de a pie, y a partir de ahí empiezas a tirar de un hilo que te va llevando pues prácticamente a la publicación de este libro, ¿no? Sí, yo estaba en ese momento en un instante de ebullición intelectual. Es una pedantería lo que acabo de decir, pero más o menos era la situación en la que me encontraba. Tenías a la musa contigo. Sí, estaba haciendo un acopio de ideas para posibles libros. Sentía la necesidad de sentarme a escribir. Yo me dedico a dar clases en la universidad sobre temas cinematográficos y me apetecía mucho el probar con un ensayo después de la tesis doctoral, etcétera.
y tenía bastantes ideas para bastantes libros. En ese momento tan fértil de intentar buscar una idea realmente convincente para ponerme a realizar una investigación, pues viendo El bosque se me ocurrió una lectura política o ideológica de la película. Después confirmé que no estaba rematadamente loco, que al menos había 2 o 3 locos más en el planeta Tierra, porque hubo críticas estadounidenses. Coincidía con tu tesis, ¿no? Publicadas en medios estadounidenses, sí, que sostenían que de fondo latía una especie de fábula terrorífica sobre la América de Bush post-11S. Bueno, eso fue un espaldarazo para continuar por esa senda e intentar ver si había otros títulos en los que aparentemente uno fuera al cine a otra cosa, como sucedía con El bosque, buscando sensaciones terroríficas, pero que pudieran ofrecer una huella de las secuelas que los atentados hubieran podido dejar en el celuloide estadounidense, ¿no? Y resultó que es que el celuloide estadounidense estaba en llamas y que daba pie para finalmente publicar un libro. Podemos hablar de un antes y un después, ¿no? de ese 11S, ¿verdad? En el cine, clarísimamente. Claro, es que podemos hablar de un antes y un después del 11S en todos los términos, en términos históricos, políticos, sociales, y el cine no es más que un medio, es más que un medio de comunicación de masas, pero también es un medio de comunicación de masas, y es lógico pensar además que, estando la industria del cine dentro de la gran industria del entretenimiento, la segunda en exportación de los Estados Unidos, pues era lógico prever que hubiera un antes y un después también en el ámbito cinematográfico del 11 de septiembre. Hay realizadores tan conocidos como Spike Lee y así lo reconocen, ¿no? Que confiesan o que afirman que existe un cine post-11S. De todas maneras, algo que apuntabas hace un momento, el hecho de que el cine trate de darnos gato por liebre y trate de meternos al cine para ver una cosa que luego no vamos a ver, eso existe de toda la vida. De toda la vida. O sea, eso no fue nuevo y no tiene en principio que ver con el 11S. La carga ideológica muchas veces pues se puede ver y no tiene nada que ver con que haya habido un atentado terrorista, ¿no? Sobre todo en el cine estadounidense, donde el patriotismo pues, ha estado patente a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre hay ideología de fondo en las películas, hasta en las aparentemente más evasivas o intrascendentes late finalmente una posición ideológica. Hay ideas detrás de la fabricación del discurso cinematográfico. Y por supuesto que antes de los atentados del 11 de septiembre había ideología latente en todo tipo de películas, y por supuesto que la ha seguido habiendo después del 11 de septiembre, solo que en este caso son las huellas de las torres caídas o de las secuelas que produjeron en el mundo lo que se ha filtrado por parte del celuloide producido en los últimos 5 años. ¿Le duele al cine estadounidense que las Torres Gemelas, por ejemplo, hayan sido históricamente un icono cinematográfico desde que existen, desde que existieron? No solo las Torres Gemelas, Nueva York probablemente sea el más maravilloso plató cinematográfico de la historia del séptimo arte. Es una ciudad francamente herida. Esta metrópoli es un icono para todos los ciudadanos del mundo. De hecho, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer Manhattan, pues hemos comprobado que en efecto es un hermosísimo escenario cinematográfico, y se dolió, por supuesto, de estas heridas abiertas tan sangrantes provocadas por el 11S. De Nueva York siempre se dice que es una ciudad que, aunque no la conozcas, ya has estado. Sí, sí, es muy familiar recorrer sus calles, y para alguien que conserve unos gramos de memoria cinematográfica, pues son reconocibles muchos de sus rincones, sí. Están sonando las cosas. Oye, después de ese 11S, ¿podemos hablar de que en Estados Unidos alguien se pasó de rosca? Es normal que, digamos que el primer año, ese año de luto que hay que dejar pasar, haya que ir muy, muy, muy de puntillas, pero después todavía hubo gente que excesivamente cuidadosa. Por ejemplo, he leído cosas que tú contabas, películas que llevaban en su título Nueva York, pues eran miradas ya o echadas para atrás, por no hablar de, ya al margen un poco del cine, de toda aquella limpia que hubo, incluso en el mundo de la música, ¿no? Donde se evitaba poner ciertas canciones que sonaran a dolor, que tuvieran a Nueva York como protagonista, en fin, que no sé si se pasó a alguien de la raya. Yo creo que lo que ha habido quizás sea un exceso de precaución que todavía continúa hoy en día. El estreno de la película de Oliver Stone inminente o United 93 han estado rodeados de una tremenda polémica, cuando son títulos hechos desde una perspectiva, digamos,
muy cuidadosa con la sensibilidad de la sociedad estadounidense. Y sí que hubo un exceso de precaución también, incluso en algunos casos se puede hablar de censura y de autocensura en algunas producciones cinematográficas. Hubo algunas televisiones que se negaron a emitir la película Salvar al Soldado Ryan durante un tiempo, por ejemplo, o temas musicales que nombraban la ciudad de Nueva York, que también fueron eliminadas de algunas emisoras radiofónicas estadounidenses. Y en una película, por ir al caso cinematográfico, que es una comedia romántica absolutamente inofensiva, como Las aceras de Nueva York, de Edward Burns, pues se propuso también la modificación del título por el solo hecho de que aparecía el nombre de la ciudad en él, ¿no? Un poco exagerado, ¿no? Quizás. Yo creo que totalmente exagerado, una especie de psicosis colectiva que tenía una parte, yo creo que estimable, que era la de cuidar el dolor de las víctimas, que todavía estaba muy latente, pero tuvo una parte exagerada y peligrosa, porque las limitaciones de libertades tan importantes como la libertad de expresión vienen finalmente a dar la razón en cierta parte, o a hacer vencedores, al menos en cierto sentido, a los terroristas, ¿no? ¿Llegó a haber películas con todo el trabajo hecho que no se llegaron a estrenar? Sí, hubo una, Nosebleed, que protagonizaba Jackie Chan, en la que interpretaba a un limpiacristales de las Torres Gemelas que desactivaba un plan terrorista. Pues con semejante argumento, no sé en qué fase de producción exactamente estaba, pero con semejante argumento era lógico que se archivara definitivamente en un cajón. ¿Por qué el cine resulta a veces tan dolorosamente profético? Casi siempre lo ha sido. No es más el cine que un medio de comunicación, como he dicho antes, que en ocasiones constata realidades y en otras las anticipa, ¿no? Los atentados del 11 de septiembre tuvieron un aspecto tan similar a imágenes cinematográficas que habíamos visto en títulos también aparentemente palomiteros, por decirlo de alguna manera, como Armagedón o como Deep Impact o Independence Day u otros títulos, que algunos incluso llegamos a sospechar que aquello no podía estar sucediendo en la realidad, sino que se trataba de una perversa campaña de promoción de algún productor enloquecido que intentaba hacer un experimento, ¿no? Tardamos en asimilar que eso pudiera estar ocurriendo realmente, porque teníamos como referente películas espectaculares, mentirosas y muy sofisticadas que habíamos visto en la gran pantalla. Es tremendo a veces. ¿Tú crees que el cine ha podido llegar incluso a dar ideas? No sé si es demasiado aventurarse de decir eso, pero sí que hay gente que lo pueda pensar. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, piensa, ¿no? Lo llegó a pensar al menos un mes después de los atentados. Convocó a una parte significativa de guionistas de Hollywood para que anticiparan posibles acciones terroristas que pudieran cometerse contra el suelo estadounidense, lo cual habla bastante mal de la preparación de los servicios de inteligencia estadounidenses, pero también nos da una pista de esa especie, digamos, de carácter profético que el cine tiene. Vamos a hacer una pausa, vamos a irnos a publicidad y ahora seguimos hablando de cine, ¿te parece? Muy bien. Vamos a ello. Más madera, más madera, más. En Canal 4 Televisión. Más madera, más madera, más. Bueno, pues aquí seguimos en Más Madera y seguimos con ganas de hablar de cine y del 11S con el autor de este libro que yo tengo en la mano, Celuloide en llamas, el cine estadounidense tras el 11 de septiembre. Es Miguel Ángel Huerta, que es profesor de la Facultad de Comunicación. Es un salmantino asimilado, aunque les voy a meter otra vez en el contexto. Por cierto, les recuerdo de nuevo que tenemos a disposición de todos una dirección de correo electrónico, que ahora se lleva mucho, ya lleva llevándose hace tiempo. Iba a decir, Más Madera Salamanca, que me lío. másmaderasalamanca@hotmail.com, un contenedor en el que ustedes pueden meter lo que quieran. Caña, sugerencias, opiniones, lo que les dé la real gana. Y allí estaremos nosotros para ir echándole un vistazo de vez en cuando y, en fin, que así nos ayudan a hacer el programa y que el programa sea tanto nuestro como suyo. Dicho esto,
retomamos la conversación que teníamos pendiente por ahí con Miguel Ángel Huerta, al que todos conocen como Michi, o más o menos los cercanos. A mí me está costando esta noche porque quiero mantener así un poco la distancia. Sí, no pasaría nada tampoco. Bueno, estábamos hablando así fuera de cámara ahora durante la publicidad, que a propósito de este 11S han surgido, pues también, lógicamente, un montón de documentales. Algunos son más recientes, otros pues muy cercanos a esa fecha fatídica, con teorías de lo más diverso, pero algunas que escandalizan en Estados Unidos. Sí, y me da pena porque no está en el libro, ¿no? Van surgiendo cada vez más datos, más informaciones, más documentos audiovisuales interesantes para analizar. Yo casi pediría a la gente que me hiciera el favor de comprar masivamente el libro para poder actualizar en futuras ediciones algunos de los textos audiovisuales con los que me voy encontrando. Incluirás. Hay uno que está circulando por internet, que no ha encontrado de momento distribución comercial, que lleva por título Loose Change, y que han realizado 2 directores jóvenes estadounidenses, y que sostiene directamente la teoría de la conspiración, que casi siempre ante acontecimientos históricos de gran envergadura surgen algunos casos. Mantienen estos 2 directores con una cantidad de datos abrumadores, que en realidad se trató de un golpe dado desde dentro, porque a quien beneficiaba directamente era la administración republicana. Desde Fahrenheit 9/11 en adelante, pues ha habido una avalancha de documentales, un formato que antes quizás estaba esclavizado a la pequeña pantalla y que en muchos casos ha encontrado distribución comercial en salas de cine, en pantalla grande, y que es una revitalización del formato francamente interesante. Es duro, ser americano y decir que tu propio país ha podido ser el causante de una barbarie semejante, vamos, tremendo. Sí, es duro. Otra cosa es que la tesis que mantienen pues sea más o menos descabellada. Yo no soy un especialista, ni mi estudio va en esa línea, va más en la línea del reflejo que ha tenido en el cine, pero es una especie como de movimiento convulsivo el que hay en el audiovisual estadounidense, muy estimulante para quienes nos dedicamos a estudiarlo. Michi, pasa el 11S y ¿dónde nota uno que nos están vendiendo que somos los mejores y vamos a ganar la batalla contra el terrorismo? ¿Dónde lo empieza a notar? Pues quizás no ha pasado tanto eso de manera al menos muy explícita, ¿no? Las grandes producciones de tema terrorista y de tema bélico, muy maniqueas, con muchos efectos especiales y que tienen latente un mensaje patriótico, o al menos en un cierto modo de entender el término patriotismo, pues experimentan un freno importante después de los atentados, más en la producción que en el estreno, porque había muchos títulos que curiosamente se habían realizado antes y que ven la luz justo después de los atentados, cobrando un nuevo significado. Daño Colateral, por ejemplo. Por ejemplo, Daño Colateral espera unos meses y a poder ver su estreno. Además es que curiosamente el protagonista es un bombero, precisamente un cuerpo glorificado tras los atentados, que padece el asesinato de su familia en un atentado terrorista. Es una trama profundamente descabellada desde el punto de vista tanto dramático como político, pero este tipo de películas, tras la primera oleada de títulos previos que ven la luz después del 11S, experimentan un cierto freno. ¿Cómo reacciona el público americano? Porque la película experimenta un freno, pero la palomita gana. Quiero decir, la gente en Estados Unidos tiene ganas de ver eso, tiene ganas de ver a un Arnold Schwarzenegger, por muy descabellado que sea, pues todo, pisoteando al enemigo. Eso, ¿hay hambre en Estados Unidos de eso o es más todo lo contrario? Déjennos tranquilos, que queremos enterrar a nuestros muertos y llorar el dolor nuestro. Pues quizás hay menos hambre de eso y hay más hambre de otro tipo de películas en las que se sugieren ciertos valores que reafirman la moral del pueblo estadounidense. Por ejemplo, cine de superhéroes, que aunque venía de antes, la moda de llevar a la pantalla a personajes, a superhéroes del cómic, tras el éxito de Spider-Man, que es una película además que da mucho juego también, porque su lanzamiento definitivo tuvo todo tipo de turbulencias provocadas por los atentados, estimula una también revitalización del cine de tema superheroico impresionante, ¿no? Parece como si el pueblo estadounidense reclamara a sus superhéroes de toda la vida que volvieran a cubrir con su manto de seguridad a la ciudadanía frente a los grandes peligros apocalípticos que se ciernen contra ella. De hecho, Superman, el héroe norteamericano por excelencia, volvió a la pantalla hace no mucho tiempo
y en un proyecto que parecía que no iba a salir y que ha encontrado cierto caldo de cultivo en el momento actual para poder estrenarse definitivamente. Y retocado de cintura para abajo, todo se ha dicho. Sí, eso parece. Banalizando un poco esta conversación. Hablabas de Spider-Man como uno de las películas importantes en ese cine que pedía el público americano y que lo dejabas entrever. Fue curioso como en una de las promociones de Spider-Man el superhéroe hacía una tela de araña entre las dos torres para detener a uno de los malos. Evidentemente, un plano, una secuencia que desapareció, pues porque por motivos evidentes, ¿no? Pero es curioso. Era un teaser, un documento de venta promocional en mercados internacionales. Creo que la escena no estaba prevista, que se incluyera dentro del propio relato, pero llama la atención que para vender el concepto de la propia obra se utilizaran las torres gemelas, entre las cuales Spider-Man tejía una tela de araña en la que atrapaba un helicóptero donde iban unos ladrones que habían asaltado un banco. Fue fulminantemente retirado ese documento, como fueron fulminantemente retirados muchos pósters en los que aparecían las torres gemelas, un icono audiovisual tremendo. Y hubo modificaciones también en el guión dentro de la película motivados por el 11 de septiembre. Hubo gente dentro del mundo del cine americano, creo, que se planteó incluso ser tan minucioso como para, de ciertas películas, borrar las torres. Sí, se propuso. Hubo una especie como de presión para que se eliminaran de películas como Superman, por citar la película original de los años 70, sí, que se eliminaran las torres gemelas y de otros muchos títulos, ¿no? Es una medida, desde mi punto de vista, profundamente descabellada. Que afectó también a la televisión, porque muchas veces el skyline de Nueva York era el típico plano de transición entre una secuencia y otra, ¿no? Entre una situación y otra, y también se llegó a plantear lo que hubiera sido un trabajo de chinos, absolutamente, sí, ¿no? A mí me llama más la atención y creo que es más destacable la utilización de la ausencia de las torres gemelas en algunas películas, como por ejemplo La última noche de Spike Lee, sí, en la que la zona cero tiene una presencia simbólica importantísima y que creo que es uno de los títulos más acertados del clima post-11S que vive la ciudad de Nueva York, en la que pues se pueden verlo al comienzo de la película, los haces de luces que sustituyeron a las torres gemelas, en una especie como de discurso de Spike Lee en el que venía a decirnos no hay que olvidar. Olvidar, yo creo que es un ejercicio bastante insano, ¿no? En términos generales, y olvidar en términos cinematográficos pues me parece un atentado cultural que afortunadamente no ha prosperado. De todas formas, eso que tú acabas de decir, hasta hace bien poco era un tabú que se va rompiendo poco a poco, que quizá me está ayudando a ello la implicación de consagrados. Es decir, si yo soy Michi Huerta, que llevo 2 películas en mi haber, y se me ocurre a lo mejor pues recurrir al no olvido, o a lo mejor no te toman en cuenta. Si eres Spike Lee o Oliver Stone, ya estamos hablando de palabras mayores, y entonces quizás son ellos los que deben ayudar a recuperar un poco esa normalidad y a valorar la zona cero como lo que hoy es, ¿no? Sí, ellos pues por supuesto tienen un nombre y un prestigio y una trayectoria que les permite ser un poco más audaces, a pesar de las dificultades, porque las han tenido los dos, ¿no? Ha habido otros muchos profesionales de Hollywood pues que han arrimado el hombro. Por ejemplo, Robert De Niro creó en compañía de algunos colegas el Festival de Tribeca para impulsar precisamente la revitalización cultural de la ciudad de Nueva York. Ha habido muchos, o Woody Allen, después de muchos años sin acudir a la ceremonia de los Oscars, pues cogió un avión y se desplazó hasta Los Ángeles, que la verdad debe de ser de las decisiones más dolorosas para Woody Allen, conociéndole. Suspendiendo su actuación con la banda, ¿no? Sí, conociendo sus manías, ¿no? Y también acudió a una ceremonia de los Oscars, la del año 2002, intentando arrimar un poco el hombro y tratando de recuperar la energía cultural de su ciudad, de su añorada, ¿no? De su amada Manhattan. Oye, el post-11S podría estar dejándonos el nacimiento de nuevos genios, gente que, bueno, pues con esa inspiración pueda hacer un gran cine que todavía está por ver. Yo creo que es prematuro decirlo, y no creo tampoco que ciertos males que hay instalados dentro de la industria estadounidense, que desde mi punto de vista es una cinematografía con una crisis de creatividad terrible desde hace mucho tiempo, habiendo sido probablemente la industria más majestuosa de todos los tiempos del séptimo arte, no creo que sea suficiente el 11S como para alterar ciertos hábitos bastante malignos que hay instalados dentro del funcionamiento de la industria.
Otra cosa sí será que determinados tipos de películas que hasta antes de los atentados llevaban demasiado tiempo aparcadas, películas de tema más político, más comprometidas, menos superficiales, pues sí que hayan encontrado un momento idóneo para que puedan ver la luz. Hablo de títulos como Buenas noches y buena suerte o como Siriana, que son un tipo de película norteamericana que a mí como espectador me gusta mucho. Dos pelis en las que, por cierto, tiene protagonismo uno de los guapos, que parecía que solo era guapo, y resulta que escarbando un poco hemos descubierto que estamos ante un gran profesional como George Clooney, ¿no? Sí, y que además, pues yo creo que hábilmente juega a la baza de la película alimenticia para poder hacer posteriormente las películas que más le interesan, ¿no? Así lo justifica. Así lo justifica, y yo creo que sí que responde a la realidad. Una película como Buenas noches y buena suerte es un milagro dentro de las inercias estéticas del cine estadounidense actual. O un título como Siriana igualmente, ¿no? Yo, si tiene que pagar ese impuesto, pues estoy por perdonárselo siempre y cuando aparezcan con cierta frecuencia en la pantalla títulos estadounidenses tan interesantes como estas dos películas. Tiene mucho mérito que Siriana haya visto la luz, tratando como trata el tema de esa hipocresía en la que prácticamente vivimos todos los días, ¿no? Y además una película muy compleja formalmente, muy compleja discursivamente. Es una película también milagrosa en ese sentido, que por mucha gente no fue suficientemente entendida, precisamente por la complejidad, la densidad narrativa que tenía, pero ese era el mensaje, ¿no? Todos los procesos políticos y económicos, en las pequeñas decisiones que se puedan tomar, afectan globalmente. Creo que es una de las grandes enseñanzas que deberíamos obtener de lo que sucedió. Es algo que se sabía, pero que el cine quizá pues no había, desde mi humilde punto de vista, que no soy entendido, como que lo había dejado pasar de largo, ¿no? Miraba hacia otro lado en ese sentido, pienso yo a veces. Sí, en general ya estaba metido al cine estadounidense en una inercia en la que preguntarse siquiera por este tipo de cuestiones era inútil, ¿no? Nadie quería invertir en este tipo de películas. Ajá. Oye, banalizando un poco, y antes de terminar, ¿qué te pareció, por ejemplo, una peli como Teen America? Pues Teen America tiene bastante protagonismo en el libro. Matt Stone, uno de sus creadores, en una entrevista concedida a un medio español, afirmaba que Teen America no era una película política, cuando precisamente se me ocurren pocos títulos más políticos que Teen America, ¿no? Yo creo que es una película que tiene muchos puntos bastante discutibles y que es hasta cierto punto algo demagógica, ¿no? Es salvaje, iconoclasta, pero lo es en algunas direcciones que creo, si no peligrosas, sí interesadas o demagógicas, ¿no? En el título, aunque desde luego me ha dado un juego formidable. Yo cuando la vi estaba absolutamente encantado, porque ya veía varias páginas del libro escritas por sus continuas alusiones a muchos temas pues que han sido muy candentes, ¿no?, en el cine estadounidense estos últimos tiempos. Para poner un poco en ese ambiente a la gente, Teen America es una película hecha, por cierto, con marionetas, donde un equipo de superamericanos, por decirlo de alguna manera, tratan de salvar al mundo del demonio islámico. Y además no se cortan un duro, es decir, ahí van directamente, van al grano. Sí, pero es Corea del Sur, intentan evitarse ciertas, ellos que son tan iconoclastas, ¿no?, pues evitan cómodamente ciertas cuestiones y prefieren cargar las tintas en otras, ¿no? Entonces, cuando se juega la iconoclastia de manera tan interesada y tan deformada, pues yo me creo menos, ¿no?, ese ejercicio aparentemente gamberro de los creadores de South Park. Ellos, claro, lo disfrazan de gamberrismo cuando en realidad igual te están vendiendo una moto que ahora podríamos ver a venderte, por ejemplo, cambiando a Kim Jong-il por el líder de Irán, por ejemplo. Pues posiblemente. Y además introduciendo otros muchos elementos